Entonces les había dicho que habían estructuras condicionales simples y habíamos visto la estructura. Después hay estructura condicional doble, que sería una condicional simple al principio, pero después lleva un si no. Bueno, se la voy a leer como está aquí. Si, condición, entonces, acciones, si no, acciones y fin sí. Esta es una estructura condicional doble. Observen la diferencia con la estructura condicional simple. Pero también hay estructuras condicionales múltiples, que también son conocidas como condicionales anidados. Anidados porque van unos dentro de otros. Aquí dice sí, condición, entonces, acciones, si no. Entonces, dentro del si no se agrega otro condicional doble. Entonces, los múltiples son condicionales dobles dentro de condicionales dobles. O puede ser un condicional simple dentro de un condicional doble. Por eso se le conoce como múltiple. Y bueno, la explicación de los elementos de un condicional. El sí indica el comando de comparación. La condición indica la condición a evaluar. Entonces, precede a las acciones a realizar cuando se cumple la condición. Las acciones son las acciones a realizar cuando se cumple o no se cumple la condición. Si no, precede a las condiciones a realizar cuando no se cumple la condición. Esa es la explicación de los elementos de la estructura condicional. Van a ir entendiéndolas más cuando vayan trabajando con ellas en los ejercicios prácticos. Pero a modo de información general, ustedes ya deben tener escrito en su cuaderno el contenido de la página 77 y de la página 78. Si observan las actividades que les tocaba hacer para esta semana, el lunes 7-11 de junio, es escribir en su cuaderno el contenido de la página 77 y 78 del material que está ahí en Classroom, que se llama algoritmos o sobre algoritmos, que es este mismo material que estoy viendo aquí. Bueno, entonces vamos a pasar a la práctica. Como no tienen, ninguno de ustedes avanzó con el código HTML, voy a ir haciéndolo en mi computadora. El que pueda ir siguiendo el ejercicio puede ir haciéndolo. Vamos a hacer el ejercicio número 1 que tocaba para el día martes. El día martes dice escribir en su cuaderno el problema número 1 de la página 78 del material sobre algoritmos. Después de escribirlo en su cuaderno, van a crear una aplicación web con ese problema, con el problema. Después, hacer una captura de pantalla con el resultado final de la aplicación web que crearon. Esa captura de pantalla es que el programa está funcionando. Entonces, cuando están probando el programa, ustedes hacen la captura de pantalla. Luego, escribir en su cuaderno el código HTML, JavaScript y CS de la aplicación web que crearon. Bueno, esto
es lo mismo para todos los días, igual para los días de la semana pasada. Lo único que cambia es el problema. Ahorita vamos con el problema número 1 de la página 78. ¿Cuál es la página 78? Ahorita estamos en la 79. Bueno, el problema de la página 78 empieza en la 78, pero termina acá, en la página 79. Se los voy a leer. O vamos a pedirle a alguien para que vayan participando. Alguien que lo lea, por favor. Ahí está el problema. Vamos a ver en el orden en el que están en la clase. Alison, ¿lo puede leer? Ahorita. Sí. Dice, un hombre desea saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses sobre la cantidad que tiene en inversión en el banco. Él decidirá reinvertir los intereses siempre y cuando estos excedan a 7.000 empiras. Y en ese caso desea saber cuánto dinero tendrá finalmente en su cuenta. Muy bien, Alison. Hay que analizar bien el problema. Lo vamos a leer de nuevo para que nos vayamos familiarizando con el problema. Vamos a ver, Agner Montes, que no le he pasado lista, ¿verdad? Vamos a aprovechar para pasarle lista de un solo. Agner, léalo de nuevo. Bueno, lo quité de la pantalla. ¿Puede leerlo, Agner? Un hombre desea saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses sobre la cantidad que tiene de inversión en el banco. Él decidirá reinvertir los intereses siempre y cuando accedan a 70.000, y en ese caso desea saber cuánto dinero tendrá finalmente en su cuenta. Ajá, muy bien, Agner. Dice que un hombre desea saber cuánto dinero genera por concepto de intereses sobre la cantidad que tiene en inversión en el banco. Y él decidirá reinvertir los intereses siempre y cuando estos excedan a 7.000 empiras. Y en ese caso desea saber cuánto dinero tendrá finalmente en su cuenta. En ese problema solo nos da una cantidad, ¿verdad? Sabemos que el hombre tiene dinero ahorrado en un banco, pero desea saber cuánto gana por concepto de intereses. Significa que la cantidad de intereses es desconocida porque no nos dice ahí cuál es el porcentaje de intereses que gana. Tampoco nos dice cuánto es el monto de dinero que tiene invertido. Entonces ya van dos cantidades que son desconocidas. Lo único que nos dice es que si los intereses que gana exceden a 7.000 empiras, entonces los va a reinvertir. ¿Qué significa eso? Que los va a sumar al capital que tiene en el banco. Analizando así, podemos hacer nosotros el algoritmo. Bueno, como este es un ejemplo de prueba,
es un ejemplo, ya está aquí el algoritmo. ¿Se acuerdan que les dije que el porcentaje, el interés, el porcentaje de interés es desconocido, ¿verdad? Entonces, por eso aquí en el algoritmo lo primero que nos pide es leer P-in, que sería la abreviatura de porcentaje de intereses. Y la otra cosa que se va a leer es el CAP, que sería la abreviación de capital, que es la cantidad de capital que tiene invertido. Ya pensando en JavaScript, como lo hacemos a través de HTML, en el HTML tenemos que colocar un input de tipo número para el porcentaje de intereses y otro input para el capital invertido. Les explicaba en las clases anteriores que en el leer es la declaración de las variables que se necesita que el usuario del programa ingrese valores. En este caso se ingresan valores a HTML con los inputs. Eso significa que este programa va a tener dos inputs. Bueno, va a tener otro input, el botón calcular, para que haga el cálculo. Luego hacemos en la tercera línea el INT, que sería la abreviación de interés, y ese es el nombre de la variable que va a guardar el interés, que en este caso ustedes lo ven que es el capital por el porcentaje de interés. Luego aquí viene la estructura condicional, y esta es una condicional simple. Profe, Dígame. eso lo vamos a escribir en JavaScript, ¿no? Sí, esto lo van a escribir en JavaScript. Lo vamos a hacer en JavaScript. Ahorita solo les estoy dando una explicación. Fíjense que quiero pasarles lista porque hay personas nuevas. Bueno, Gerardo se conectó con dos dispositivos. Abdiel Gómez, ¿quién es? Abdiel Gómez, preséntese por favor. Tengo que pasarle lista a Abdiel Gómez y no sé quién es, porque creo que no hay nadie que se llame así en las clases, ¿verdad? En la matrícula no. O era alguien que iba pasando por el aula y se metió, ¿verdad? Bueno, de ahí no sé si ya les pasé lista a todos, pero al final voy a confirmar. Vamos a continuar entonces con el ejercicio. Les decía, después sigue en la tercera línea un condicional simple. Está la palabra sí. Después, acuérdense que el problema dice que si los intereses exceden a 7.000, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Sí, dice: él decidirá invertir los intereses siempre y cuando estos excedan a 7.000 lempiras. La palabra exceden significa que si son más de 7.000 lempiras, si pasan los 7.000 lempiras. Acá en el código dice sí. El INT, acuérdense que es la abreviatura de intereses. Entonces, si los intereses son mayores, hay un mayor que aquí, si son mayores
a 7000 lempiras, entonces hay una variable nueva aquí que es capital final, porque al reinvertir los intereses el capital que tiene en el banco va a subir, va a ser más. El capital final va a ser igual al capital que tenía antes de hacer el cálculo de intereses más los intereses. Esto va a ocurrir si y solo si el capital los intereses son mayores a 7000. Después tenemos el fin sí y el imprimir capital final. El imprimir, ¿se acuerdan? Es lo que va a mostrar en pantalla, que lo estábamos haciendo con un H1, y va a imprimir el capital final. Un mensaje que va a decir en un H1 su capital final es, o su capital más intereses es, y vamos a colocar la variable capital final ahí para que muestre el resultado final. Bueno, esta sería como la explicación del problema. Luego vamos a pasar a ver el código. Este va a ser el capital condicional. ¿Se acuerdan que teníamos el primer ejercicio? Era capital, ¿verdad? Pero era un capital con una estructura secuencial. Ahorita estamos ya con una estructura condicional. Aquí le voy a cambiar, ya no se va a llamar calculadora de ganancias, sino, bueno, por motivos de tiempo, solo estoy modificando el código del ejercicio anterior. Estoy trabajando en una copia, no estoy trabajando en el original, sino encima de una copia para el código HTML. A este lo voy a llamar calculadora de intereses en el título, ¿verdad? Profe, Ajá. usted lo está haciendo, no lo estamos viendo nada. Ah, es verdad que no estoy compartiendo el código. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para compartir el código. Bueno, ahora sí. Entonces, ahorita ya voy por el título. Les dije que le íbamos a poner calculadora de intereses. Ahora la descripción, tenemos que ver el problema o hacer como un resumen del problema. Entonces le vamos a colocar que este programa calcula. El problema dice: desea saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses. Entonces le podemos decir que este programa calcula la cantidad de dinero que se genera por concepto de intereses
y le dice cuál es su nuevo capital o su capital final. Si decide reinvertir los intereses. Bueno, esa sería la descripción del programa. Luego empieza el formulario. Tenemos el primer ID, que era el capital. Bueno, tenemos un H1 con la etiqueta escriba el capital. Como necesitamos que escriba el capital, la vamos a dejar así como está. Luego tenemos otro input, el input, con el que es la caja de texto donde se va a escribir el capital. Entonces esto lo dejamos así como está. Necesitamos otro input para la tasa de intereses o el porcentaje de intereses. Aquí voy a sustituir este label o esta etiqueta va a ser para los intereses, y aquí va a decir escriba vamos a escribir porcentaje de intereses. Aquí el placeholder o el placeholder, es como una marca de agua que indica qué es lo que se va a escribir en ese input. Y de ahí tenemos el botón calcular, que en este caso lo vamos a llamar calcular intereses. Y el resultado se va a mostrar aquí. Bueno, esto sería el HTML. Vamos a ver cómo queda, cómo está el HTML. Bueno, dice calculadora de intereses. Ustedes creo que no están viendo el resultado. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Calculadora de intereses. Este programa calcula
la cantidad de dinero por concepto de intereses, la cantidad de dinero por concepto de intereses del capital invertido en el banco, y le dice cuál es su nuevo capital si decide invertir los intereses. Entonces, acá dice escribe el capital y se escribe el capital invertido. Después dice escriba el porcentaje de intereses y abajo porcentaje de intereses. ¿Se acuerdan? En el ejercicio anterior a todo le habíamos agregado estilos, pero a estos dos nuevos elementos, al H1 que dice escribe el capital, el porcentaje de intereses, y al input no le hemos agregado estilos. Por esa razón se ve diferente. Entonces vamos a abrir el código de los estilos. Tenemos aquí unos estilos para el LV capital. ¿Se acuerdan que al segundo input está aquí el LV capital y acá tenemos un LV intereses? Necesitamos escribir los mismos estilos para el LV intereses. Y el input capital, el input creo que tiene como ID capital. Sí, aquí está, ¿ven? Es capital, pero tenemos el segundo input, tiene como ID intereses. Tenemos que también hacer una copia de los estilos para que sea igual. Bueno, miren, esta forma no es recomendable porque se imaginan que tuviéramos 50 inputs, tendríamos que copiar 50 veces ese mismo código y sería extremadamente grande los estilos CSS. Para eso se utilizan las clases, pero ahorita como estamos trabajando, bueno, ustedes están empezando y se están familiarizando, vamos a hacerlo de esta forma. Y aquí le vamos a dar estos estilos a intereses, que es el input que tiene como ID intereses. ¿Se acuerdan? Les expliqué en la clase anterior que para hacer referencia desde la hoja de estilos, hacer referencia a un ID, utilizamos el numeral. Aquí tenemos el ID intereses.
Por esa razón en la hoja de estilos le escribimos acá numeral intereses, y con esto estamos haciendo referencia a este input que tiene como ID intereses. Si estuviéramos trabajando con clases, en vez de numeral sería punto, pero aquí no tenemos clases, no trabajamos con clases en este ejemplo. Bueno, ya agregamos los estilos al nuevo elemento que se agregó. Vamos a ver cómo queda. Bueno, recargamos y vemos que ya el título donde dice escriba el porcentaje de intereses ya tiene el mismo estilo del que dice escribe el capital, y acá tenemos capital invertido. Esas letras como en marca de agua que están ahí en el fondo es el placeholder que les explicaba. Acá el placeholder dice porcentaje de intereses, y de ahí tenemos el botón calcular. Ya tenemos listo el código HTML. Ahora solo nos hace falta el código JavaScript. Esto sería todo lo que tienen que hacer en el código HTML. Ahora vamos a ver el código JavaScript. Para el código JavaScript tenemos que tomar en cuenta la estructura del algoritmo. ¿Se acuerdan? En el leer teníamos que iba a leer el porcentaje de intereses porque es desconocido y el capital invertido porque no sabemos cuánto tiene esa persona invertida en el banco. Aquí tenemos, vamos a trabajar encima de este código. ¿Se acuerdan? A la función en el botón, en este input de aquí, que es el botón calcular, la función se llama calcular intereses. Entonces vamos a empezar cambiando eso. Aquí en vez de decir calcular ganancia va a decir calcular intereses. Luego acá arriba tenemos el OV resultado. Para mí, bueno, cuando yo hice esta variable, para mí significa objeto resultado, porque en el HTML hay un objeto, un elemento que tiene un ID que se llama resultado, que es, ya se los voy a enseñar, acá está, ¿ves? Es este elemento, este H1 tiene un ID que se llama resultado.
Entonces por eso acá en el código JavaScript tengo una variable que hace referencia a ese objeto, a objeto resultado, que es el H1 que dice resultado aquí, que es el que va a mostrar el resultado. Luego tengo acá un objeto capital que en este caso hace referencia o va a guardar el elemento capital. El input es el input por el que se obtiene el capital. Hay un elemento aquí que es este input. Acuérdense que los inputs son elementos de formulario y en este caso estamos trabajando con input de tipo number porque son números los que escribimos en ellos, por eso es de tipo number. Aquí puede ser de tipo text, que va a servir para escribir texto, pero este ejercicio, el capital invertido son números y el porcentaje de intereses también son números. El input de capital es este de acá arriba. Entonces tiene ID, el ID es capital. En este input es en el que se escribe el capital. Pero aquí en este caso solo estamos haciendo referencia al objeto. Significa que necesitaríamos otro objeto para los intereses. ¿Se acuerdan que el de capital lo dejamos ahí, así como está? Y solo agregamos el objeto intereses. Entonces el objeto intereses es el que tiene como ID, si observamos en el HTML, el ID del input intereses es intereses, lo tenemos aquí. Bueno, tenemos que cambiar aquí la palabra capital porque ya no es capital, porque el de capital lo tenemos arriba, sería intereses. Bueno, ahora aquí donde dice capital invertido, lo vamos a dejar así como está y vamos a hacer otra variable igual, solo que ya no va a decir capital invertido sino porcentaje de intereses. Porcentaje de interés, y que va a ser igual a bueno, acuérdense, el parseInt lo usamos porque en los inputs, aunque nosotros escribamos un número, al pasar ese valor a JavaScript lo interpreta como si fueran letras y no podemos hacer cálculos matemáticos con ellos, operaciones aritméticas. Por esa razón necesitamos convertir esos valores a números. En este caso los estamos convirtiendo a números enteros. Significa que con esos valores no podemos trabajar números decimales,
Para eso tendríamos que usar la función que convierte los valores que ingresamos por el input a números decimales. Para este ejemplo vamos a trabajar con números enteros. Entonces para eso se usa la función parseInt. Luego viene document, que document hace referencia a todo el documento HTML como objeto. El documento HTML como objeto, de ahí viene punto getElementById, o sea, obtener del documento del elemento que tiene como ID capital, y de ahí vamos a obtener el valor. Entonces lo mismo vamos a hacer con porcentaje de intereses. Va a obtener el valor del porcentaje de intereses que se escriba ahí. Entonces por eso aquí tenemos que escribir el ID del input que tiene como ID intereses. Solo tienen que tener el cuidado de escribirlo igual. Entonces el ID intereses, ¿verdad? Porque si no se escribe igual como está en el HTML, no se hace referencia al elemento HTML, no lo encuentra y al final no va a calcular nada. Luego en este caso no vamos a calcular ganancias, sino intereses. Y los intereses van a ser igual a, tenemos aquí el capital invertido, lo escribimos aquí, el capital invertido, que por eso se llaman variables, porque no sabemos cuánto es. Si en el input escriben 1000, aquí cuando JavaScript esté ejecutando el programa, aquí va a haber un 1000. De ahí lo multiplicamos por, en este caso va a ser el porcentaje de intereses. Entonces aquí dentro del paréntesis va a ir porcentaje de intereses. Todo esto es una sola línea. El problema es que como está aquí, se va acomodando el texto, pero es una sola línea. Cuando ustedes lo escriben aquí, seguido todo, en la línea 7. Si observan, todo esto es parte de la línea 7. No tienen que colocarlo en diferentes renglones. Entonces los intereses son igual al capital invertido por el porcentaje de intereses entre 100. Eso nos va a dar capital invertido. Luego decía que si los intereses eran mayores o excedían a los 7000 lempiras, entonces los iba a reinvertir. Voy a enseñarles el algoritmo, a ver cómo está la cosa. El algoritmo, bueno, ya lo tenemos por aquí, por IN. Calculamos ya los intereses, que es igual a capital invertido por el porcentaje de intereses. Ahora vamos a entrar a esta parte donde dice si el capital invertido es mayor a 7000, entonces creamos la variable de capital final, que va a ser igual al capital invertido más los intereses, y de ahí el fin sí. Voy a hacer esta parte en el código JavaScript ahorita.
Entonces, hasta allí tenemos los intereses, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el condicional. Casi en todos los lenguajes de programación, la estructura condicional es un if. Entonces vamos a escribir if en JavaScript. La estructura condicional simple va así: if, se abren paréntesis y dentro de los paréntesis va la condición. Después, en vez de escribir la palabra entonces, se abre llave y en lugar de escribir fin sí, se cierra llave. Entonces ya se sabe que esta es la estructura condicional. El if significa sí. Sí, aquí va la condición. Esta llave que se abre aquí es el entonces. Dentro de las llaves va las acciones que se van a ejecutar si se cumple la condición. Van las acciones aquí y luego acá va el fin sí. Esta es la estructura condicional. Entonces dentro de los paréntesis vamos a escribir la condición, y la condición es que si intereses es mayor que es mayor que 7000, esta sería la condición, que si los intereses son mayores que 7000, entonces que al capital le sume los intereses, y en este caso se guardarán en una variable que se va a llamar capital final. Capital final va a ser igual a el capital invertido más los intereses. Entonces el capital final va a ser igual a el capital invertido más los intereses. De ahí aquí el mensaje le vamos a escribir: sus intereses son, y aquí va a ir la palabra intereses. Va a ir la palabra intereses porque tenemos la variable que guarda los intereses se llama intereses. Si la tuviéramos como en el algoritmo que solo está in, entonces acá también tendríamos que escribir in, pero lo vamos a dejar así como lo tenemos, intereses. Entonces sus intereses son y aquí le vamos a concatenar otro mensaje. Y su nuevo capital es
Vamos a poner lempiras, L de lempiras, y acá le concatenamos la variable que suma el capital final. Como capital final solo la tenemos dentro de la estructura condicional y aquí la queremos mostrar fuera del condicional, si la condición no se cumple, esta variable no va a existir y nos va a tirar un error. Entonces, para evitar ese error, vamos a colocar que el capital final va a ser igual a el capital invertido. Entonces el capital final es igual al capital invertido, al que ingresamos en el input, al que ingresa la persona cuando está llenando el programa. Pero si los intereses son mayores que 7.000, ese capital final va a ser igual al capital invertido más los intereses. Y cuando se muestre el mensaje, va a mostrar el capital final. Pero como hay dos capitales finales, puede ser que muestre este primero o muestre este otro. Va a mostrar el primero si los intereses son menores de 7.000, pero si los intereses son mayores de 7.000, va a mostrar este otro interés. Por eso se llama estructura condicional, porque tiene dos opciones y la ejecución del código puede saltarse esta línea. Entonces, cuando el código se ve ejecutando y llega a la línea 9, comprueba si los intereses son mayores a 7.000, ejecuta esta acción. Pero si no son mayores a 7.000, si son iguales o menores, significa que ignora esta línea de código y se pasa al final y sigue con la siguiente línea. Entonces, por eso es una estructura condicional, porque hay una condición. Para que esta línea se ejecute, tiene que cumplirse esta condición. Si no se cumple esta condición, entonces no se ejecuta el programa. Bueno, se supone que todo está bien, pero siempre hay errores, ¿verdad? Algo se nos pudo escapar. Vamos a probar a ver el programa si funciona. Y si no funciona, vamos a ver cuál es el problema para solucionarlo. Vamos a suponer que el capital invertido son 100.000 y el porcentaje de intereses es el 10%. Entonces, al darle clic aquí en calcular, debe mostrar aquí el resultado. Bueno, aquí tengo la ventaja en la computadora que puedo ver las herramientas del desarrollador, el depurador, para que me diga cuál es el problema.
y dice que calcular intereses no está definida en el on-click. Bueno, eso es en el código HTML. Entonces vamos a regresar al código. Y bueno, el problema es que en el botón on click tenemos calcular intereses con I mayúscula. Y acá en el JavaScript tenemos calcular, la función se llama calcular intereses con I minúscula. Por esa razón no hacía referencia a ella. Bueno, esperamos que solo ese haya sido el problema. Entonces recargamos el navegador. El 10% de 100.000 dice sus intereses son 10.000 lempiras. Su nuevo capital es de 110.000. El programa está funcionando. Vamos a dejar siempre los 100.000 y aquí el interés lo vamos a dejar en 6%. Entonces sus intereses son 6.000, o sea, el 6% de 100.000 son 6.000 lempiras y su nuevo capital es de 100.000. ¿Qué significa eso? Que no reinvirtió los intereses porque si no reinvirtió los intereses porque no son mayores a 7.000. Incluso si fueran 7.000 tampoco lo reinvierte. Si colocamos aquí el 7% de 100.000 serían 7.000, pero el programa dice que bueno, aquí el 7% de 100.000 pues parece que el 7% de 100.000 son 7.000.000.000.001 y por esa razón como si es mayor de 7.000 si se lo suma al nuevo capital. Cuando le damos clic aquí en el calcular, ven que se borra la cantidad de capital, pero no se borra del porcentaje. Vamos a ver esa parte ahorita. Entonces, esta línea de código, la línea 13, es la que hace que se borre el valor de capital al momento de dar clic en el botón, porque le decimos que el objeto capital, el valor de ese objeto sea igual a vacío, que no tenga nada. Estas comillas así significan vacío, que no hay nada. Entonces lo mismo hay que hacer con el objeto de intereses. Sería con este de acá. Entonces
entonces el objeto intereses, el valor de objeto intereses va a quedar vacío. Ya con eso hacemos que quede vacío. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Todo está claro, ¿verdad? Significa que... Ajá. Sí, le escucho. No, que le decía que hasta el momento todo bien. Ajá, ajá. Bueno, al menos yo lo estoy entendiendo. Ajá, están entendiendo de dónde sale cada cosa, ¿verdad? Sí, profe. Si quieren, observen ahí el código y pregúntenme si hay algo que no entendieron. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos con la clase. Bueno, ese era el ejercicio del martes. Les explicaba que la captura de pantalla la van a hacer aquí en este momento cuando ustedes prueban que el ejercicio funciona. Por ejemplo, pueden colocar aquí 200.000 y aquí puedo colocar un 5%. Y bueno, el 5% de 200.000 es 10.000. Y el capital invertido eran 200.000 más 10.000 de intereses, entonces son 210.000 el nuevo capital. Vamos a ver, con 300.000 y un 3% de intereses, los intereses son 9.000 lempiras, el nuevo capital son 309.000. En esta parte aquí, así como está, tienen que hacer la captura de pantalla en el momento que lo prueban. Bueno, voy a deshabilitar el código que hace que se borren los números que escribimos ahí en los inputs. Para que en la captura de pantalla se vea qué números fueron los que escribieron. En JavaScript comentamos una línea de código con doble barra si queremos comentar una sola línea. Si queremos comentar las dos líneas, se usa barra
asterisco al inicio de la primera línea y asterisco barra en la última línea, y con eso se comentan las dos líneas. ¿Qué significa esto? Que este código, aunque está aquí, no lo ejecuta. A la hora de ejecutar el programa, estas dos líneas de código son ignoradas, no las toma en cuenta, y están aquí, pero por si en un futuro las necesitamos, las descomentamos y ya quedan otra vez funcionando. Los comentarios se utilizan para eso, pero la idea principal de los comentarios es que vayamos comentando cada parte del código, por si en un futuro queremos modificar el programa, sepamos qué es lo que hace cada función o trozos de código. Entonces sirve como documentación del código. Los comentarios sirven como documentación del código. En este caso ahorita me interesa que aprendan el funcionamiento de las estructuras condicionales. Por esa razón no nos hemos detenido escribiendo comentarios, pero es una buena práctica y es recomendable ir comentando el código. Bueno, les dije que comentábamos estas dos líneas para que al momento de hacer la captura les queden en pantalla los valores que se escriban. Entonces, ahorita se supone que no se debe quitar, los valores. El 2% de 500.000 son 10.000 lempiras. Entonces, así como está, tienen que hacer la captura de pantalla, que se muestre que el programa está funcionando y que escribieron valores aquí en los inputs. Cada quien tiene que escribir valores distintos. No tienen que ser ninguno de estos valores que escribí aquí. Miren, ahorita le quité un 0 y quedó 50.000. El 2% de 50.000 son 1.000. Y el nuevo capital sigue siendo 50.000 porque no se cumple la condición. La condición para reinvertirlo es que los intereses sean mayores a 7.000. Bueno, este era el ejercicio del martes. Ahora el miércoles viene el problema número 2, que está en la página 79 para el miércoles, que es hoy. Y dice, facilita, ustedes lo han hecho desde hace varios años cuando quieren saber si pasaron o no una asignatura. Dice, determinar si un alumno aprueba o reprueba un curso sabiendo que aprobará si su promedio de 3 calificaciones es mayor o igual a 60. Reprueba en caso contrario. Tenemos aquí que un alumno desea saber si aprueba o reprueba la clase con 3 notas. Esto es como si hubieran 3 parciales. Ustedes reciben en algunas clases 4 parciales. Bueno, el año pasado tenían 4 parciales por clase. Este año ya cambia, en sus clases cambia la cosa porque es semestral y solo llevan 2 parciales. Entonces no se puede hacer exactamente como si fuera una clase de ustedes, pero
sí como si fuera una clase con 3 parciales. Y tiene leer Calif 1, que es la abreviatura de calificación 1, Calif 2 es calificación 2 y Calif 3 es calificación 3. Podría ser parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Si fuera de la clase de informática, solo sería parcial 1 y parcial 2, porque esta clase solo tiene 2 parciales. Después, el promedio va a ser igual a la suma de las 3 calificaciones dividido entre 3. Calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 entre 3. De ahí dice, si promedio es mayor o igual a 60, entonces imprimir alumno aprobado. Si no, imprimir alumno reprobado. Si ustedes observan, en este ejercicio tenemos una estructura condicional doble. Sí, en este ejercicio hay una estructura condicional doble. Y dice que si el promedio es mayor o igual a 60, entonces que nos muestre el resultado alumno aprobado. Si no, imprimir alumno reprobado. Y tenemos un fin sí. Tenemos dos fin sí porque es doble. Tenemos un fin sí y un fin. No, el fin es el del algoritmo. Inicio y fin. Bueno, en JavaScript, ¿esto cómo lo harían? A calificación 1, en el código HTML va a ser un input. Calificación 2 va a ser otro input. Y calificación 3, otro input. Más el input del botón significa que en el HTML van a tener 4 inputs. Y los 3 primeros inputs tienen etiqueta, ¿verdad? Que va a decir calificación 1, calificación 2, calificación 3. Después van a calcular el promedio, que va a ser la suma de calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 entre 3. De ahí aquí la estructura condicional doble en JavaScript es sí, promedio. El sí es un if. De ahí abre paréntesis, promedio mayor o igual que 60. En lugar de la palabra entonces va a ir se abre una llave y se cierra una llave antes del sí no. Antes del sí no se cierra la llave. Y el sí no en JavaScript es un else. En la mayoría de lenguajes de programación es un else. Y en lugar de escribir sí no, van a escribir else. Después de la llave que cierran el primer sí if, van a escribir la palabra else y van a abrir llaves otra vez. Se abre llave y aquí en lugar del fin sí se cierra la llave del sí no. Y aquí iría lo mismo. Acuérdense que en el imprimir estamos usando el H1 con el resultado. Eso sería todo en el problema, en este problema 2.
Luego en el problema 3, que es el de mañana, bueno, este es más sencillo, porque solo hay una variable, solo va a ir un input más el input del botón. Entonces van a ir dos inputs en el HTML. Y si observan, este es un condicional simple, igual al condicional que hicimos hoy. Entonces les dejo el reto. Si tienen dudas aquí, cuando lo estén haciendo, me escriben y yo les ayudo. Al que tenga dificultades con el else, aquí en esta parte. O igual cualquier dificultad que tengan, me escriben cuando estén haciendo estos dos ejercicios. Bueno, eso sería todo por hoy. Voy a confirmar la asistencia, porque creo que algunos se conectaron al final y no les pasé